A continuación, nos contarán sobre 5 desafíos tecnológicos que enfrentan las entidades financieras y aseguradoras al implementar soluciones de omnicanalidad. Desafíos tecnológicos que, si no se dimensionan de forma adecuada, pueden retrasar o incluso detener el desarrollo exitoso de una estrategia. Para conocer sobre este tema, contamos con la presencia de Luis Francisco Martínez, COO de Colview, una empresa argentina que brinda soluciones para las industrias financieras, aseguradoras y del retail de toda Latinoamérica. Saludamos entonces a Luis Francisco y lo invitamos al escenario. Muchas gracias. Con un aplauso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acercarse hoy a nuestra charla. Hoy lo que yo vengo a hacer con ustedes es principalmente a compartir desde nuestra experiencia como desarrolladores de soluciones de omnicanalidad e implementadores de las mismas en distintas empresas del sector retail, del sector de seguros y del sector financiero principalmente, para poder compartir y socializar con ustedes cuáles han sido estos 5 desafíos que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de nuestra labor implementando esta clase de soluciones. Hoy yo no vengo a venderles, sino que el objetivo principal de ustedes es que puedan conocer cómo, en caso de enfrentarse en un proyecto de estrategia de omnicanalidad en una empresa o en una aseguradora o en una banca, qué temas tener en cuenta, cuáles son los puntos de riesgo y cómo poder mitigarlos e identificarlos a tiempo. Principalmente lo que quisiera es, para nivelar un poco, es poder comentar y identificar cuáles son los principales aspectos que debe tener una solución, un software de omnicanalidad. ¿Qué es esto? Estos son plataformas desarrolladas por distintos proveedores del mercado que tienen como principal objetivo poder entablar diálogos con los clientes a través de los múltiples canales que actualmente se usan. En la actualidad se está utilizando obviamente el SMS, los chats de WhatsApp, push notification services a celulares y por supuesto el canal correo electrónico. Típicamente una herramienta de omnicanalidad, un software de omnicanalidad, tiene que, además de poder permitir estos diálogos que sean bidireccionales, también lo que debe permitir es que haya una experiencia personalizada al cliente, que la comunicación o la notificación o la alerta que reciba esté personalizada y segmentada en función de sus intereses, del tipo de cliente y cuál es su potencialidad dentro de la organización. Asimismo, y muy especialmente en la industria de seguros y en la industria financiera, una herramienta de omnicanalidad tiene que contar con la capacidad de poder diseñar, generar y enviar documentos. En estas 2 industrias, los documentos que más típicamente vamos a encontrar son pólizas de seguro de las aseguradoras, estados de cuenta, cartolas en empresas de la banca, cartas de bienvenida y, por supuesto, facturas electrónicas. Asimismo, considerando que las empresas de seguros de la banca poseen una multiplicidad de clientes, una multiplicidad de sistemas a los cuales integrarse, hay 2 aspectos muy fundamentales que hay que tener en cuenta. El número 1 es que las herramientas sean escalables, que permitan acompañar a la organización en el crecimiento y con los volúmenes de nivel de comunicaciones que deben despachar a sus clientes. Por otro lado, es fundamental, y mucho de lo que vamos a hablar hoy va a versar alrededor de esto, que una herramienta de omnicanalidad tenga la capacidad para poder interoperar con los distintos sistemas que tiene una plataforma, que tiene un banco o que tiene una aseguradora. Típicamente lo que vamos a encontrar, y ya yendo al primer desafío que quiero compartir con ustedes, es que en la industria principalmente de seguros y financiera hay una dificultad, y muchos, si trabajan en esta clase de empresas o en empresas implementadoras o consultoras, lo van a conocer bien, hay una dificultad para poder integrar los CCMs, que son Customer Communication Management, que son herramientas de omnicanalidad, con todos los sistemas core. Un CCM no es una herramienta que standalone funciona. En una empresa tal como un banco o una aseguradora, esto debe estar muy integrado con otros sistemas, con sistemas core bancarios o core generadores de pólizas, con sistemas de facturación, con sistemas que poseen los datos de contactabilidad de los clientes. En definitiva, cuando un banco o una aseguradora adquiere o licencia una herramienta de omnicanalidad, es fundamental que cualquier escollo técnico para poder hacerse con esa información y lograr esas integraciones sea identificado de antemano para poder garantizar que el proyecto se implemente en tiempo y forma adecuado y también para evitar mayores costos. Lo que
se da usualmente, sobre todo en empresas de seguros que han crecido a lo largo de la región y que han ido adquiriendo otras unidades de negocio dentro de la región, es que a medida se van comprando otras empresas, lo que se va generando son silos de información en la cual los sistemas core, legacy de cada una de esas empresas son muy difíciles de acceder y sobre todo se genera una falta de gobierno centralizado sobre los datos. Lo que hemos encontrado en muchos casos es que hay procesos de adquisición de herramientas que soslayan esto y que al cabo de tener que integrarlo y ya implementarlo en cada una de las unidades de negocio, en cada uno de los países, como no se ha dimensionado adecuadamente este desafío, se puede demorar mucho el proceso o incluso no se puede desplegar la potencialidad total de la herramienta. Hay módulos que eventualmente no se van a poder utilizar. Esto con todo lo que implica, pagar dinero de licenciamiento que no se pudo aprovechar y que no le trajo valor a la empresa, y con toda la frustración que para una organización conlleva el haber gastado dinero, tiempo, esfuerzo y foco en algo que no se puede desarrollar. El segundo desafío está también muy vinculado con el primero. Este es algo que típicamente nosotros lo hemos encontrado más que nada en las empresas aseguradoras. En Latinoamérica muchas aseguradoras tienen una estrategia para poder adquirir clientes a través de brokers o de productores de seguros. Son estos brokers o productores de seguros los que tienen los datos de contactabilidad de los clientes, los que poseen las direcciones de correo electrónico, los datos de celular y, por supuesto, los datos de dirección postal. Lo que nos hemos encontrado es que la tendencia que muchas aseguradoras hoy por hoy están siguiendo es que ellos quieren poder ponerse delante de la relación con el cliente, poder comunicarse directamente con ellos y poder proveer sus servicios de manera directa. Típicamente, si estas aseguradoras en el pasado han confiado o se han apalancado en los brokers o productores, cuando quieren desarrollar una estrategia de omnicanalidad se dan cuenta que los datos de contactabilidad que tienen son muy escasos, son poco homogéneos y por lo tanto no van a poder desplegar la funcionalidad y la potencialidad total de una herramienta de omnicanalidad si no poseen eso. Parece algo que no sucede, pero lo hemos encontrado en una enorme cantidad de empresas de seguros. Y desde nuestro lugar, lo que nosotros, desde la experiencia implementando nuestra propia solución de omnicanalidad, ofrecemos o proponemos en estos casos es hacernos de los datos de contactabilidad tan limitados como se tengan y a partir de ahí poder generar distintas campañas de comunicación a los clientes en los cuales los mismos vayan proporcionándose esos datos de contactabilidad adicional para poder utilizar esos canales adicionales, tales como enviar mensajes de WhatsApp o SMS a teléfonos celulares. Continuando con la presentación, el tercer desafío que quiero compartir con ustedes es uno que hoy está muy en boga, es muy vigente. Hay varios aquí sponsors y expositores que se dedican a lo que son sistemas cloud y es el poder dimensionar adecuadamente en función de las restricciones o de los condicionamientos que pueda tener una empresa de seguros o un banco, cuál es el mejor esquema de despliegue de estas herramientas. Tenemos los tres tipos de esquemas de despliegue que los vamos a repasar rápidamente. El esquema on-premise, que es donde la herramienta está desplegada en los centros de datos del cliente y es operada por los equipos del cliente. Por otro lado, tenemos los esquemas de despliegue en cloud, en nubes, como las que hemos visto acá de varios expositores, Google Cloud, AWS y otros proveedores de sistemas cloud. Y por otro lado tenemos el tercer sabor, la tercera variedad que se está utilizando típicamente y que muchas empresas están avanzando hoy por hoy en este camino, que es un full BPO, que es una modalidad de despliegue en la cual el cliente confía toda la operación centralizada, el hosteo de procesamiento de datos y el despacho de las comunicaciones en una empresa y se convierte en un usuario de ese servicio y no en un operador. Obviamente que con el advenimiento de lo que es cloud está muy en boga y es muy deseable a nivel alto de las empresas poder ir hacia esa clase de tecnologías. Para eso es muy importante, y volviendo sobre el primer desafío, no soslayar cuáles son los escollos que podemos encontrar a nivel de integrarnos. Como les comenté anteriormente, un CCM tiene que estar sí o sí integrado con distintas fuentes de datos de las organizaciones que van a ser usuarias. Ir a esquemas de despliegue cloud o full BPO
exagera, digamos, exacerba la importancia de poder dimensionar adecuadamente este desafío, porque en este caso la información no va a estar on-premise dentro de las propias oficinas del cliente. Por lo tanto, es fundamental que se garantice de antemano en la etapa de preventa de un proyecto de omnicanalidad cómo va a ser esa interoperabilidad entre los sistemas. Porque lo que puede suceder posteriormente es que se genere todo un proceso de compra de la misma sin soslayando este tipo de desafíos y no se pueda terminar desplegando la potencialidad total de una herramienta. Un aspecto también muy importante que quiero compartir con ustedes es que en el caso de optar por esquemas cloud e incluso más en esquemas full BPO, es fundamental que la organización, el banco o la aseguradora tenga muy claro cómo es una estrategia de salida de estos servicios o de estos sistemas o plataformas. No nos olvidemos que los dueños de la información, los dueños de los datos, son los clientes, me refiero a clientes banco o aseguradora. Por lo tanto, hay que evitar, al optar por estos tipos de servicio, quedar cautivos de ellos, no poder salirse jamás porque no está dimensionado cómo se van a traer esos datos o cómo se van a poder utilizar posteriormente. Entonces, si ustedes están trabajando en un banco o una aseguradora o trabajan en consultoras que se dedican a hacer asesoramiento estratégico respecto de proyectos de omnicanalidad, por favor tengan en cuenta esto para justamente poder evitar luego mayores costos no previstos, porque una salida rápida de un servicio cloud o un servicio BPO, si no está definido de antemano, va a implicar mayores costos que incluso pueden superar al costo inicial de licenciamiento de la plataforma. Y por lo tanto, tomar la decisión de irse de ese proveedor o de esa herramienta, por más que la calidad de servicio no sea la mejor de todas, se convierte en un problema y requiere de aprobaciones de presupuestos que mejor contemplarlos de antemano para poder tener claro y poder generar estrategias de salida ordenadas y que le permitan a la organización seguir aportándole el valor a sus clientes a través de la estrategia de comunicaciones y que no haya una disrupción. El cuarto desafío que yo quiero compartir con ustedes es uno que hemos evidenciado en varios procesos en los cuales el implementador de la plataforma y quien vende la licencia, el fabricante, no son la misma persona o están desacoplados. Eso sucede cuando, por ejemplo, se da un proceso de adquisición de una herramienta. Hay dos casos que quiero compartir con ustedes. El primero, y es el que no se da tanto, pero que hemos visto en nuestra experiencia eso, es el caso que se da cuando, imaginemos un banco, una aseguradora, que son organizaciones que poseen muchos departamentos, muchas áreas que participan y toman control de lo que es el proceso de adquisición o de selección de una herramienta. ¿Cómo es típicamente un proceso de este estilo? Vamos a poseer, por un lado, áreas de negocio que tienen la necesidad de poder generar comunicaciones, enviar documentos a sus clientes. Por otro lado, tenemos áreas que son técnicas, de sistemas, de TI, que son aquellas áreas que son como el brazo implementador de cara para dentro de la organización y que se encargan de hacer toda la lista de prerequisitos y los requisitos de selección desde el aspecto técnico. Y por otro lado tenemos áreas de compras, que son quienes son, en última instancia, quienes generan todos los procesos licitatorios o de RFP para eventualmente llegar a la selección de un proveedor. Lo que sucede en algunos casos, y lo hemos visto, es que entre estas tres grandes componentes que participan dentro del proceso de implementación, de selección de una herramienta de omnicanalidad, puede haber un desacople y, por lo tanto, distintas funcionalidades que el área de negocio necesitaba, producto de ese desacople con el área técnico, con el área de compras, en última instancia no se termina adquiriendo. Y es en la etapa de implementación donde esos usuarios de la capa de negocio de la empresa se encuentran con que no tienen una funcionalidad que ellos consideraban necesaria desde el primer inicio. Esto es el caso menos típico, pero lo hemos visto. El segundo caso, que es un poco más usual y que nos hemos topado de muchos clientes que han tenido experiencias con otros proveedores o con otros implementadores, es en el cual la herramienta que ellos licencian tiene la funcionalidad necesaria, definida por las áreas de negocio, pero lo que sucede es que en el proceso de venta de la misma se soslaya o no se deja ver cuáles son esos prerequisitos que este banco o la aseguradora tiene para poder hacer uso o aprovechamiento total de la herramienta que han adquirido. Vamos a hablar, por ejemplo, de necesidad de interfaces específicas para poder integrarse. O, por ejemplo, si estamos hablando de servicios que han sido contratados con alta disponibilidad, la necesidad de balanceos.
Es decir, si tenemos un desacople entre quien participa del proceso de selección y también quien define cuáles son los requisitos o condicionalidades que tiene esa organización, ese banco, esa aseguradora, para poder tomar la decisión de adquirir una herramienta, nos podemos encontrar en la etapa de implementación que se han gastado millones de dólares en licenciar módulos que prometen una funcionalidad bárbara y que va a aportar un montón de valor a la organización, pero que al final de cuentas no se puede utilizar porque la organización no tenía o no había contemplado cuáles son esos prerequisitos que debe tener. El quinto desafío y último que voy a compartir con ustedes el día de hoy es algo que también nos hemos encontrado en muchas empresas que ya están consolidadas y que poseen muchos proveedores, muchas plataformas o una multiplicidad de plataformas o de servicios contratados, algunos en la nube, otros servicios full BPO, otros con desarrollos propios, internos de la organización o con licenciamientos on-premise. La tendencia que nosotros estamos identificando en la banca, en los seguros, es querer migrar hacia poder concentrar en la menor cantidad de plataformas posibles, en la menor cantidad de proveedores posibles, toda la estrategia de omnicanalidad, todos los canales posibles en un mismo proveedor. Ese es el punto de partida típico que hoy vemos en muchas empresas, que han ido creciendo orgánicamente, han ido adquiriendo canales nuevos. Inicialmente era el canal email, se apoyaban con un proveedor o con una plataforma. Luego se sumó lo que es el canal SMS y se va a apoyar en otro proveedor o en otra plataforma. Y así incorporando distintos canales, como chats de WhatsApp o como incluso aplicaciones, mensajes a aplicaciones a través de Push Notification Services. Estos proyectos son los que para nosotros son los más lindos, los más desafiantes, porque involucran un poco una mezcla de todos los desafíos anteriores que les estuve comentando. Es muy importante en ese caso poder dimensionar de manera acabada y adecuada cuáles van a ser todos los procesos de migración entre estas distintas plataformas que se van a ir dando. Vamos a tener que poder dimensionar cuestiones de migraciones documentales, de documentos que se han generado, pólizas de seguro en el caso de aseguradoras, estados de cuenta en el caso de la industria financiera, y también toda la información asociada a la entregabilidad de esos datos, que es fundamental, sobre todo en estas dos industrias y sectores de los cuales estamos hablando, donde la entrega de una póliza de seguro, además de ser el contrato entre el cliente y la aseguradora, es un documento normativo que debe contar con determinadas características y que los datos de trazabilidad de esas pólizas son fundamentales. Ni hablar en la industria financiera, donde tenemos periodos de detención legal de hasta 10 años para lo que son estados de cuenta y resúmenes de tarjeta. Por lo tanto, estos procesos de migración deben poder dimensionar todos estos desafíos: migración de documentos, migración de datos de entregabilidad, migración de bases de contactos y de contactabilidad, para poder converger en un proyecto que pueda integrar de manera exitosa, satisfactoria, en los tiempos que han prometido, con los costos inicialmente presupuestados, y que no se convierta en un megaproyecto y no se puede avanzar eventualmente en incorporar o migrar herramientas que, al mantener el licenciamiento múltiple para un banco o para una aseguradora, se generan mayores costos que pueden ser evitados si en la etapa inicial de implementación y relevamiento se dimensionan y se atacan adecuadamente todos estos desafíos. Acá también hay una parte muy importante que no quiero dejar de mencionar, que es que no es únicamente importante o fundamental la parte consultiva, la parte de relevamiento, de conocer el esquema de datos, el panorama de distintos sistemas que hay que integrar, sino que acá también es fundamental la parte ejecutiva. Acá va a haber que ejecutar procesos de migración, va a haber que ejecutar integraciones con sistemas del banco o de la aseguradora y con distintos sistemas que se están queriendo deprecar. Para eso es importantísimo poder contar con un brazo ejecutor, ya sea dentro de la misma organización o apalancados con proveedores terceros, que comprendan la problemática de negocio, pero que también tengan el expertise técnico para poder acometer a todo esto. Esto no es únicamente, y esto no se resuelve únicamente con una hermosa carpeta de consultoría estratégica, sino que hay que poder ir un paso más y poder garantizar cómo se ejecuta todo este proceso de convergencia y migración en una misma herramienta o plataforma. Ya llegando un poquito al final de mi charla, quería también
pasar un par de conclusiones que creo que son las que se desprenden de lo que hoy estuvimos conversando. Inicialmente, el desacople entre el fabricante y quien luego implementa exacerba o exagera todos estos desafíos que estuvimos hablando. Nosotros sabemos que es el esquema típico y el panorama típico con el que nos encontramos. Por un lado hay un vendedor, un fabricante de la licencia, y por otro lado nos vamos a encontrar un partner que con suerte está certificado y tiene experiencia para poder implementarla. Esto no se da en todos los casos. En muchos casos los partners que están implementando estas herramientas que son de excelencia y world class no poseen esa experiencia, no poseen esa prueba en el campo de batalla, como le decimos nosotros, y genera que los proyectos se demoren o que se incurran en mayores costos, o lo tercero, que no se puede explotar la funcionalidad total de la herramienta adquirida y que ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo para las organizaciones. Otro punto muy importante es que acá los desafíos tecnológicos de integración y los desafíos, vamos a llamarle organizacionales o humanos, dentro de empresas que son muy grandes, que poseen muchas áreas, departamentos, gerencias, que en muchos casos hay muchas áreas, muchas unidades de negocio en distintos países, son de igual relevancia. Es fundamental que cuando una empresa de calibre regional o global decide ir adelante con la implementación de una estrategia de omnicanalidad integrada, posea el alineamiento organizacional necesario y el proveedor que está a cargo de la implementación posee el expertise necesario para poder navegar adentro de esta organización, que en muchos casos no va a proveer la información de manera sencilla y pueda acometerlo con éxito en los tiempos que prometen los proyectos. Acá todos estos desafíos y todos estos puntos de potencial riesgo o aspectos a tener en cuenta se mitigan fuertemente con dos aspectos o con dos cosas. Por un lado, con un relevamiento inicial durante la etapa de preventa o la etapa justamente de análisis previo a la selección de una herramienta, y luego también durante la etapa de implementación de la misma. Acá se debe contar con esa información y para eso necesitamos sí o sí y de manera casi obligatoria un proveedor que tenga experiencia en eso, que tenga conocimiento de cómo navegar estas organizaciones y que pueda generar una foto bastante completa y precisa, acabada, de cuál es el estado de situación inicial de una organización de seguros o de un banco, cuáles son esas restricciones o limitaciones arquitectónicas o organizacionales que se va a limitar para poder dimensionarlas, para poder meterlas dentro de un plan de proyecto y poder avanzarlas de acuerdo a lo pactado, sin mayores costos y sin demoras. Eso lo voy a repetir muchas veces, porque estos proyectos pueden convertirse en proyectos mucho más extensos de lo que inicialmente se habían previsto si no se tiene en cuenta esto. Para eso es fundamental poder contar con un proveedor que tenga todo ese conocimiento, que pueda poder llevar adelante esta estrategia de manera ordenada y con el nivel de contacto con la organización necesario. Básicamente nosotros queremos remarcar que hoy más que nunca y sobre todo en esta clase de proyectos que son de omnicanalidad, la información es poder. ¿Qué información? La información sobre las restricciones o condicionamientos del banco o aseguradora que está adquiriendo una herramienta de omnicanalidad. La información que posea el equipo que ha desarrollado toda la preventa a lo largo del proceso de selección de una herramienta y la información y conocimiento que tenga el socio implementador o el partner estratégico que se haya seleccionado. Si nosotros contamos con estos tres aspectos, los proyectos se van a llevar a cabo en tiempo y en el forma adecuado y, lo más importante de todo, la promesa de valor que todas las herramientas de omnicanalidad le hacemos a nuestros potenciales clientes se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar y se pueden explotar y generar el retorno en la inversión, que al final de cuentas es lo más importante si lo viéramos desde el aspecto financiero que tiene esta herramienta y que prometen las herramientas de omnicanalidad a los bancos o a la aseguradora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Francisco, por tu exposición. Está Macarena con el micrófono disponible para que puedan hacer preguntas sobre lo que acabamos de escuchar. Pero yo tengo una. Luis Francisco, ¿cómo se puede garantizar que las integraciones cuenten con las garantías necesarias para que la protección de datos personales de los clientes sea óptima?
Bueno, es una excelente pregunta esa y sobre todo muy vigente en estas dos industrias de las cuales estamos hablando, donde los datos personales son literalmente dinero y pueden ser explotados por terceros con intenciones inescrupulosas. Esto se garantiza de dos maneras. Inicialmente, contando con un proceso de dimensionamiento de cuáles son todos los datos de los cuales se van a tomar contacto y se van a adquirir, para poder hacer un inventario de los mismos y poder generar cuál va a ser la estrategia más adecuada para poder protegerlos y mantenerlos resguardados. Por otro lado, el aspecto tecnológico de poder contar con una herramienta que sea un repositorio de todos estos datos que van a estar migrados, que en muchos casos son estados de cuenta o pólizas de seguro, que pueda mantenerlos resguardados de manera segura, encriptada y también fácilmente accesible para poder garantizar el avance del proyecto y que no se convierta en una caja fuerte cerrada, inaccesible y que en última instancia dificulte el avance. Sí. Vi que levantaron la mano, ¿no? Pensé, había visto a alguien. ¿Cuál podría ser una buena estrategia, Luis Francisco, para realizar una migración desde varios a un solo CCM? Bien, esto va a depender mucho del caso del cliente del cual estemos hablando. Para eso es importante poder identificar cuáles son los impulsores desde la perspectiva de negocio que están fundamentando la adopción de un solo CCM o de una sola herramienta de omnicanalidad. Para eso habrá que hacer un relevamiento con las áreas de negocio, poder definir cuáles son esos KPIs que se quieren lograr y en función de eso hacer la priorización de cuál va a ser la herramienta que inicialmente se va a migrar y cuál va a ser la potencialidad y la funcionalidad del CCM nuevo que se está adquiriendo, que se va a querer desplegar. Típicamente lo que nosotros nos hemos encontrado es que en procesos donde se están reemplazando proveedores que hacen procesos documentales, vamos a llamarle el envío de estados de cuenta o la generación de pólizas en la industria de seguros, que esos son los principales y los primeros aspectos que el negocio quiere generar. ¿Por qué? Porque es muy costoso y los servicios que están proveyendo capacidades de generar y distribuir documentos cuestan mucho para la organización. Por eso nosotros siempre nos hemos encontrado que eso es por lo que quieren arrancar inicialmente, que por cierto es el desafío más grande a nivel tecnológico y organizacional, que engloba un poquito los 5 desafíos que hoy estuvimos conversando. ¿Y cómo puede ayudar ColdView a transitar por estos mismos desafíos que nos comentabas tú? Muy bien. Nosotros los podemos ayudar porque, por un lado, contamos con nuestra propia plataforma de productos y de servicios desarrollados por nosotros mismos, diseñados por nosotros mismos, que ya tiene una madurez de más de 35 años en el mercado. Por lo tanto, tenemos una herramienta que es world class y que se puede adaptar a las medidas de las organizaciones. Pero por otro lado, nosotros, y por nuestra propia misión y objetivo de negocio, somos los que implementamos las herramientas y somos los que participamos del principio de un proceso de relevamiento o preventa inicial donde se identifica la necesidad de negocio durante todo el proceso de implementación, garantizando que esas integraciones que tanto les estuve mencionando se puedan ejecutar, que todos los desarrollos de interfaces específicas se puedan acometer. Y por otro lado, proveyendo lo que son los servicios de post-proyecto, post-entrada en producción, en la cual nosotros acompañamos a los clientes desde nuestros servicios de mantenimiento o de soporte técnico para poder garantizar que la propuesta de valor que nosotros le hicimos no solamente se haya implementado, sino que se pueda mantener a lo largo del tiempo. O sea, una especie de servicio de postventa, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, es la postventa, el soporte técnico, mantenimiento y por otro lado también lo que nosotros proveemos para aquellos clientes que lo necesiten y que opten por eso son servicios de BPO, en los cuales implementamos la plataforma adquirida dentro de nuestra propia nube. Nosotros poseemos 2 centros de datos en Argentina y 2 centros de datos en Ciudad de México y trabajamos con todos los proveedores de nube más grandes como Azure, AWS y Google Cloud. Y desde ese lugar nosotros podemos encargarnos de todo, desde la implementación hasta la puesta en marcha y producción y luego la operación productiva del día a día para que la organización usuaria únicamente se convierta en un beneficiario y que evite tener que hacerse cargo de los mayores costos y de los desafíos tecnológicos que puede llevar
tener que operar una herramienta de estas características. Y nos imaginamos, Luis Francisco, que es el mismo equipo, ¿no? El que implementa de alguna manera la tecnología, después entrega el asesoramiento y después hace el seguimiento, y así se produce cierta confianza también, cercanía entre ustedes y quienes están de alguna manera adquiriendo sus nuevas tecnologías. Por supuesto. Tenemos varios equipos que son los que en cada etapa del proceso, tanto de la preventa como de la implementación del proyecto, como del desarrollo de distintas interfaces o adecuaciones que necesite el cliente, y que luego posteriormente en la etapa productiva da soporte. Pero el hilo conductor es que somos la misma organización bajo la misma misión y la misma visión, que es llevar adelante y proporcionarle a los clientes la promesa de valor que inicialmente hicimos durante la primera etapa. Nosotros no vendemos y nos vamos, no vendemos una licencia y luego no nos interesa si efectivamente se puede implementar, sino que estamos de punta a punta a lo largo de todo el proceso, y luego en la etapa de postventa ayudamos también a lo que es el crecimiento evolutivo de estas plataformas. Los clientes constantemente tienen requerimientos adicionales que nosotros podemos acompañar de forma tal de garantizar que esa herramienta que en el año 2022 una aseguradora o un banco adquirió, en el año 2030 le pueda seguir siendo útil y le pueda seguir aportando valor. Muy bien, pues Luis Francisco, te agradecemos enormemente por tu presentación. Le damos un aplauso por entregarnos estos datos, estos conocimientos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Le agradecemos a ustedes también